La piedra del sol está representando la instalación del mundo, comprendida como la sucesión de 5 etapas. Estoy tratando de captar en esta piedra que hubo 4 eras antes, que esta es la era presente y que esta era presente está el sol y la tierra. Era una piedra conmemorativa que estaba en el recinto sagrado de Tenochtitlan y su uso fundamental era como piedra de sacrificios. Yo creo que sí tiene lo que busca una obra de arte, ¿no? Conectar con esa parte del ser humano que a veces faltan las palabras para expresarla, ¿no? Piedra ritual, calendario cósmico, altar de sacrificio, memoria histórica. La Piedra del Sol es una gran obra escultórica, la más emblemática y representativa de la cultura mexica. Su imagen es de una enorme familiaridad para todos nosotros, para cualquiera que haya nacido o vivido en este país y aún para los extranjeros, quienes ven en ella un símbolo de México. Pues es el cosmos, o sea, te dice todo sobre la vida, la tierra, ¿sí? El tiempo. On se sent un peu tout petit, enfin écrasé par la grandeur et par, je sais pas, par tout ce qu'elle peut signifier, donc on ignore un peu tout. So different from something that I would create or that would maybe be created today. Yo me enorgullezco de ser mexicana y de poder estar enfrente del calendario azteca. Para nosotros, espectadores del siglo XXI, muchas de estas esculturas nos atraen, nos conmueven. Pero su contenido profundo, su sentido religioso y su valor como obras de arte sigue siendo un enigma. Sobre todo, el de la Piedra del Sol. Se ha intentado reconstruir el origen de la piedra, así como la historia de su elaboración a partir de la interpretación de varios textos escritos en el siglo XVI, los que atribuyen su realización a Axayácatl, el sexto tlatoani azteca. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si los textos hablan precisamente de la Piedra del Sol o de otra escultura. Se trata de algo hecho para los dioses, en particular para un dios, para el sol, para que lo vea el sol, no para que lo vea la gente. Estaba así en una posición horizontal, no como se ve en el Museo de Antropología, y el lugar preciso donde se encontraba no lo conocemos, aunque podría sospecharse que quizá estaba frente al templo de Tezcatlipoca. La Piedra del Sol está como el altar de la parte indígena del mexicano. Por esa razón está aquí, precisamente. Es como una puerta en el tiempo, una forma de viajar en el tiempo, para enfrentarte, encontrarte con esta obra maravillosa y empezar a entender de dónde y por qué. Nos las entregan en bruto totalmente, pasa a trabajar el cantero lineal. Empezamos a hacer la distribución de trazos, localización de glifos. Entonces entra el tallador u ornamentista. Ellos ya tienen como base el dibujo y sobre de ello empiezan a forjar, a desbastar, a limpiar. Pero es cuando ya terminan precisamente la pieza. En las piedras labradas podemos observar y apreciar una representación simbólica, una memoria histórica y ritual, así como su función mágica.
Pero también debemos valorar un hecho de enorme importancia y significación. En cada una de estas obras va implícita una concepción estética de los antiguos mexicanos. ¿Podemos definir entonces estas piezas como obras de arte? Sería muy difícil aplicar los conceptos de estética moderna o de alguna clase de reflexión sobre el arte de orden latino, romano o europeo medieval al contexto precolombino. Es una piedra muy simbólica de toda la cultura, muy sintética. Hay agregados, hay síntesis, que es una de las virtudes del arte. Lo que llamamos arte prehispánico lo estamos interpretando nosotros. Nosotros damos esos cánones. Es decir, ha sido el mundo contemporáneo que ha revaluado esos monumentos y que hoy los entendemos como la expresión plástica de una época, de una civilización. La civilización mesoamericana, como tantas otras, no conoció la experiencia estética pura. Lo mismo ante el arte popular y mágico que ante el religioso. El goce estético no se daba aislado, sino unido a otras experiencias. La belleza no era un valor aislado. En unos casos estaba unida a los valores religiosos y en otros a la utilidad. El arte no era un fin en sí mismo, sino un puente o un talismán. Son conceptos de cómo funciona el universo, de por qué existo yo ahora, de cómo se mueve el sol y de cómo el sol es el tiempo y de cómo ese tiempo es la historia. Es el lugar donde se integran los 3 niveles verticales del universo, cielo, tierra, inframundo, y las 4 regiones horizontales. La naturaleza del ombligo del mundo creo que no nos permite identificar el rostro central con una y solo una deidad. La representación de este sol es un sol que tiene sed y que quiere beber la sangre de los sacrificios humanos. Es una alegoría para explicar que el mundo está desbaratándose y que el mundo necesita la fuerza y la tarea de los hombres para poder sobrevivir. Algunos autores afirman que lo que vemos en la parte central de la Piedra del Sol es el rostro de Tonatiuh, el dios del sol. Sin embargo, otros especialistas lo identifican como el Señor de la Tierra o el Señor del Tiempo. Los dioses crean el cosmos, pero no lo crean para siempre. Lo crean limitado a la vida del que es propiamente el rey del mundo. Y ese rey es el sol. Y ese sol trabaja, y el trabajo gasta. Y ese gasto tiene que reponerse con el alimento, y tiene que comer. Un altar donde se llevaba a cabo el famoso sacrificio gladiatorio, en el cual de manera pública luchaban 2 guerreros, uno prisionero, un guerrero mexica, y allí realmente daban vida a ese enfrentamiento entre mexicas y enemigos, entre el sol y sus enemigos. Para los pobladores de aquel antiguo imperio, el sacrificio humano, obligación religiosa, representaba la única garantía de que el sol venciera a sus enemigos nocturnos y continuara su curso vivificador. El arte para ellos era continuación del movimiento del universo. Después de la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521, la Piedra del Sol permaneció expuesta en una esquina de la Plaza Mayor hasta 1559, cuando por orden del entonces arzobispo de México, la piedra sagrada fue volteada en una acequia para evitar supuestos ritos paganos. No la destruyeron, pero quedaría sepultada los siguientes 231 años. El esculpir esa piedra, pues, haber sido titánico para gente de aquellos tiempos, ¿no? Pero es impresionante. O más que una obra de arte, es una cosa única al mundo. I was thinking to put that in front of my
my house or in my living room. Yo compré un calendario azteca porque quiero llevarlo, quiero tenerlo en mi casa. Me da un poco de miedo por lo que podemos ver al centro. No, el sol no se ve tan simpático, no es así. La Piedra del Sol es un monolito circular de basalto de más de 3 metros de diámetro y más de 24 toneladas de peso. Tras varias décadas de especulaciones sobre los colores originales que tuvo la Piedra del Sol, a partir del año 2000 se realizó un meticuloso trabajo de limpieza. Se ha podido averiguar cuáles eran los colores originales con los que estuvo decorada esta piedra y vemos que la mayoría de ellos son amarillo y rojo, o sea, son colores ígneos muy acordes con lo que es el Sol mismo. La figura en el centro representa a un rostro antropomorfo con la lengua de cuchillo de pedernal que lleva adornos de jade. Está rodeado por un círculo en el que están labradas 4 especies de aspas, que representan los 4 soles o edades anteriores, y que en conjunto con las garras, el rostro central y los rayos conforman el símbolo del quinto sol, Nahui Olin, o sol de movimiento. Los soles cosmogónicos son 4 grandes eras, cada una de ellas destinada a colocar uno de los grandes postes cósmicos en los extremos del mundo. Ya que están los 4 colocados, entonces nace el Sol, el quinto de ellos. El quinto sol está rodeado por el anillo con los glifos correspondientes a los 20 días de los 2 calendarios utilizados por los mexicas. El calendario solar de 18 meses y 5 días de mala suerte para completar los 365 días. El segundo, el Tonalpohualli, formado por 20 trecenas que generan un ciclo de 260 días. Bayer, uno de los más distinguidos investigadores alemanes. Bayer dijo que no se trataba propiamente de un calendario, que la presencia de esos 20 signos de los días no estaba robustecida por ningún otro signo calendárico. A la franja circular de los 20 días le sigue el anillo de los quinternos o quincunces, elementos que representan los símbolos del universo y el calor del sol. Del interior de este anillo salen 4 cuñas que marcan los puntos cardinales o los 4 rumbos del universo y los rayos solares. Desde cierta perspectiva, la Piedra del Sol representa un imago mundi, una imagen del mundo, un cosmograma. Hay 5 regiones del cosmos, los 4 rumbos horizontales, este, oeste, norte y sur, y al centro tenemos la quinta dirección, que es el ombligo del mundo. En el anillo exterior están labradas las Xiuhcoatl, o serpientes de fuego, como armas de Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra. Están también asociadas al fuego y al señor del tiempo, Xiuhtecutli. Tienen llamas en la espalda y sus colas tienen forma de rayo solar. En la piedra lo que se representa es el rostro central, se desdobla en las 2 serpientes que representan el movimiento de los opuestos cósmicos. Al tocarse las serpientes de fuego en la parte superior hacia el oriente, enmarcan el numeral 13 caña. Puede ser 2 cosas. 1, el momento en que es elaborada, corresponde este glifo a la época de Axayácatl, o también se señala que en un año 13 caña surgió el quinto sol. Si el 13 caña que está arriba es el oriente, en el occidente está representada la boca por la que el sol se oculta cotidianamente. La Piedra del Sol permaneció oculta a los ojos de los habitantes de la Ciudad de México desde 1559, hasta que fue redescubierta en diciembre de 1790 al frente del Palacio del Ayuntamiento, mientras se realizaban obras de alineación y drenaje de la Plaza Mayor. A pesar de que estuvo enterrada con el lado labrado hacia abajo más de 2 siglos,
este permaneció intacto. El nuevo descubrimiento provocó gran expectación, ya que meses atrás también se había desenterrado la Coatlicue. La Coatlicue fue trasladada a la entonces Real y Pontificia Universidad de México, donde fue enterrada. La Piedra del Sol se colocó en la torre poniente de la Catedral Metropolitana, donde desemboca actualmente la calle de 5 de Mayo. Los mitos solares son la expresión más notable del Imperio Mexica durante la última etapa del México antiguo. Explican el impulso vital que los llevó a conquistar pueblo tras pueblo en unas cuantas décadas. También dan razón de su singular estética. Me gustaría considerar esa obra como una página de escritura. Es seguramente una obra hecha por un cuerpo de artistas que sabe trabajar al unísono. Y esa es una de las características del arte indígena. Me impresiona muchísimo esa cuestión masiva. Eso me gusta muchísimo. Y ya después te vas metiendo más a la forma como está solucionado, la síntesis de las formas, que es interesantísima, ¿no? En la cosmología prehispánica, los mexicanos hemos convertido la Piedra del Sol en una imagen representativa de nuestro pasado prehispánico y nuestra identidad como nación, aunque en general sea muy poco lo que sabemos de ella. La razón por la cual estamos trabajando en este proyecto es por el conocimiento que contiene esta escultura. Sobre todo, la gente de la tradición habla mucho de esta pieza, la conoce, la respeta y la quiere bastante, ¿no? La tiene en alta estima. En cuanto a la mano, a la calidad de mano de obra, sería prácticamente la misma. Estamos utilizando la textura rústica, la original, que si tienen parecido, sí se parecen. ¿Por qué? Porque se está haciendo artesanalmente. Los instrumentos son los mismos que hoy se emplean, solo que no eran de fierro. Eran instrumentos de piedras duras, y era cincelado a la manera en que es cincelada hoy también la escultura, con recursos menos sofisticados y con un esfuerzo mucho mayor. Lo único que tenían a su favor era el tiempo. Durante la ocupación de la Ciudad de México por las tropas norteamericanas, estas se dedicaron a tirarle al rostro de Tonatiuh, por lo que está tan dañado. Por eso don Porfirio en 1887 decide trasladarla al nuevo Museo Nacional en las calles de Moneda. En México, a través de los siglos, el calendario se coloca en el centro de los grabados del frontispicio, efectivamente como el punto donde debía reunirse toda esta especie de colección de trofeos que acaban en este centro. Cerca de 80 años después, la Piedra del Sol fue trasladada del centro de la Ciudad de México al recién inaugurado Museo Nacional de Antropología. Desde entonces ha ocupado un lugar privilegiado en la Sala Mexica. Hoy por hoy está exhibida como si fuera una pintura. Tú ves la imagen colgada como está y pierdes de vista los diferentes niveles del relieve. ¿Qué sobresale? ¿Qué se queda atrás? ¿Por qué algunos relieves son mucho más pronunciados? Pierde su estatuto de objeto ritual. Era horizontal y se debió haber visto horizontalmente, también como lo que nosotros llamaríamos una obra de arte. Quien está frente a la piedra se
concentra de tal manera que la hace reflejo de sus propias interpretaciones. Es una de las piedras que ha recibido mayor número de interpretaciones. Lo que habla con todas ellas es de su valor estético. Llama a la gente, pero la pone a trabajar, porque el valor estético no es nada más contemplativo. El valor estético implica un trabajo interno de cada espectador para interpretar lo que está viendo. Para nosotros hoy día es una representación del legado cultural que tenemos como pueblo. Es un símbolo que se conoce no solamente en México, sino a nivel mundial. Incluso muchos países han intentado que la piedra vaya a otros museos para que la admiren en otros países, sin embargo, México no la suelta fácilmente. Ha sido el mundo contemporáneo que ha revaluado esos monumentos y que hoy los entendemos como la expresión plástica de una época, de una civilización, de una grandeza que los españoles se encargaron de hacer pedazos y que luego el mundo colonial y contemporáneo encargó por ocultarlos o destruirlos definitivamente. Yo creo que encontraban un diseño que respondía al sentido interno y le satisfacía la solución plástica, formal, lograr el propósito que perseguían, que era un propósito de un alto nivel estético, filosófico, religioso. El arte mesoamericano es una lógica de las formas, las líneas y los volúmenes, que es asimismo una cosmología, espacio que transcurre y tiempo fijo, dos extremos del movimiento cósmico. Movimiento que es danza, la danza es juego, el juego es guerra, creación y destrucción. El hombre no ocupa el centro del juego, pero es el dador de sangre, la substancia preciosa que mueve al mundo y por la que el sol sale y crece el maíz. Hay una carga emocional en este monumento que nos impacta, que nos conmueve, y eso creo que en este sentido podemos considerar que hay una especie de movimiento que va del mundo pasado, de los antiguos mesoamericanos, hasta nosotros. Los mexicanos hemos convertido la Piedra del Sol en una imagen representativa de nuestro pasado prehispánico y nuestra identidad como nación, aunque en general sea muy poco lo que sabemos de ella. Entonces, ¿qué es lo que le da esa fuerza expresiva, esa trascendencia? Es evidente el estremecimiento que provoca, ante los ojos modernos, el arte que se expresa en nuestros antiguos monumentos solares, un arte que nos habla del tiempo petrificado. Quizás en este terreno, el de la búsqueda obsesiva de un equilibrio universal. Los mexicas resultan ser nuestros contemporáneos. Hablar de arte es hablar de la experiencia humana, ¿no? En un sentido muy amplio. Hablar de la emoción, hablar de la inteligencia, de cómo la inteligencia y la emoción pueden tejer territorios, pueden tejer imágenes, pueden en realidad crear sitios donde habitamos. La Piedra del Sol es un monumento conmemorativo, es un monumento de propósito histórico, pero también de un propósito mitológico. Es una de las construcciones ideológicas más complejas del mundo mesoamericano. El tiempo se convierte en materia, ¿no? Pero para mí la Piedra del Sol se convierte en pensamiento vivo, activo. Incluso el hecho de que sea inacabada quiere decir que está por acabarse. Es decir, es la representación de un momento de la cultura que no ha terminado. Piedra de sacrificios, medida del tiempo, representación de los mitos. La Piedra del Sol es un símbolo fundamental de los mexicanos.
obra de arte que tiende puentes en el tiempo y es un vínculo entre la realidad actual y el pasado prehispánico. Uno de los territorios de la creación más importantes del arte mexicano.